Bien, hace pocos días, como sabemos, el gobierno, mediante decreto supremo, dispuso la municipalización de educación o incorporar al programa de municipalización de la educación 602 municipalidades distritales que son las que están trabajando conjuntos, es decir, las más pobres del país, básicamente en la sierra. Entonces, inmediatamente ha habido la reacción de muchas entidades que han dicho que cómo se puede transferir la educación a las municipalidades más pobres que no pueden ni siquiera manejar sus propios problemas y, en fin, así ha habido una serie de otras críticas. Estamos con Víctor Raúl Díaz, viceministro de Gestión Institucional, para ver si nos explica a qué se debe una decisión de esta naturaleza. Señor Víctor Raúl Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, quería comenzar con esa pregunta porque ha habido informes de la Defensoría del Pueblo, del propio Consejo Nacional de Educación, de otras entidades, que han señalado deficiencias y vacíos en este programa de municipalización, tal como se ha llevado adelante en 30, 40 municipalidades hasta el momento. Y esas deficiencias no habrían sido resueltas, digamos, el programa no ha realmente dado verdaderos frutos, y sin embargo ahora se quiere ampliar a 600 municipalidades, las más pobres, por lo tanto las que menos capacidad de gestión tienen. Entonces no se entiende esta decisión. Bien, en primer lugar es un proceso, no es un salto al vacío ni un cambio imprudente de una transferencia de funciones y responsabilidades y el abandono absoluto para que luego pues se continúe en la incertidumbre. No es así. Este es un proceso sereno, prudente, que empezó con un piloto y que sí ha tenido evaluaciones porque hay un diseño que lo orienta y que ha venido de manera muy sustancial dando resultados importantes. Lógicamente con avances y retrocesos, porque es una primera experiencia. Pero los informes que no dicen eso. Bueno, el informe de la Defensoría, por ejemplo, del año pasado, me parece que fue, señala claramente, aquí tengo el resumen que acaba de sacar más, hay problemas en la priorización se priorizó la transferencia de la gestión antes que la gestión pedagógica. Hay transferencia presupuestal insuficiente, falta de precisión en las funciones transferidas a las municipalidades, falta de concertación entre los tres niveles, en fin, hay una serie de deficiencias que muchos han advertido, ¿no? En verdad esa es una opinión, no es un... Es un informe, un producto de la observación. De un especialista, y ha sido respondido porque hay evidencias contrarias. Por ejemplo, en primer lugar de lo que se trata es de entrar a un modelo que responda a superar ese centralismo que es el obstáculo mayor para el desarrollo del país. Y no se podrá desarrollar el interior del país si no hay una descentralización política de los gobiernos locales. Y en tercer lugar, si no hay un proceso sostenido en donde el poder político permita la garantía necesaria para las transformaciones que requiere el país, fracasamos. Bueno, en ese sentido, el proceso de municipalización, ¿en qué consiste? En que los municipios entran a un proceso, ¿no? Primero, de sensibilización, de conocimientos, de aquellos mecanismos que demanda de manera progresiva la formación de capacidades para el manejo de gestiones públicas en materia de educación, que la ley lo dice, tanto la Constitución del Estado, la ley de bases de la descentralización y la ley orgánica del municipal, que consiste en un proceso que es a su vez irreversible, que donde se denote algunas fallas o deficiencias, lo que tiene que darse son mayores capacidades. En consecuencia, es un proceso de aprendizaje en donde los municipios tienen que profesionalizarse en el manejo de la conducción de los servicios básicos. Y en ese caso tenemos pues diferentes municipalidades. Hay una municipalidad rural muy pobre a la cual se inicia con la incentivación de actitudes positivas en primer lugar, que permitan el inicio de una planificación, de un diagnóstico de su realidad, la conformación de redes de las escuelas a través de un organismo técnico que es un directorio integrado por los representantes de estas instituciones educativas, y a partir de la identificación tanto de sus problemas o limitaciones como también de sus potencialidades y capacidades, que puedan contribuir de manera ya no individual sino orgánica en la solución de los problemas. Y en este proceso el Ministerio de Educación, a través de sus oficinas, hay un acompañamiento permanente. No es de ninguna manera una entrega absoluta y ciega.
En este caso de los 606 es un inicio, es una parte inicial que luego después a través de resoluciones ya muy específicas de carácter ministerial comienza a desarrollar el proceso de aprendizaje. Pero este es otro problema porque resulta que ahora esas escuelas, digamos que serían municipalizadas, están ya en manos de los gobiernos regionales. Entonces resulta que el Ministerio por Decreto Supremo dispone la transferencia a los gobiernos locales, pero eso es una competencia que ya le corresponde a los gobiernos regionales. Como estamos, como usted dice, en un proceso de descentralización, ese mismo proceso ya determinó que eso ya no es competencia del Ministerio de Educación. ¿Sí, cómo puede decir y los gobiernos regionales ya saltaron, por supuesto, diciendo esto no le compete al Ministerio de Educación? Es un proceso que sí le compete porque es el Ministerio de Educación el que orienta la política nacional, es el ente rector, y uno de los aspectos de la política es justamente la descentralización de la gestión educativa. Lo que se está descentralizando es la gestión educativa a través de la presencia del gobierno local, que es la primera expresión del Estado y que en el Perú tiene una larga historia. Tenemos más de 800 años de experiencia de gobierno municipal y que en ese proceso el gobierno regional todavía es un proceso importante, lógicamente, pero es un proceso de fortalecimiento. De tal suerte que ya existe una determinación en cuanto a las normas y que se reconoce como facultades y competencias para los gobiernos locales, que es de naturaleza incluso indiscutible y además irreversible, que no se puede ni siquiera discutir porque hay menciones específicas en la norma y pronunciamientos como el Tribunal Constitucional que reconocen estas facultades. Entonces lo que hace el Ministerio es simplemente aplicar lo que está expresado. Ahora, por ejemplo, ahora en el anteproyecto de la Ley de Presupuesto Público para el próximo año hay una disposición que establece que se debe contratar una entidad independiente que haga una evaluación profunda de la experiencia de la municipalización realizada hasta ahora y en función de esa evaluación tomar decisiones futuras. ¿Por qué no se esperó a que estuviera, a haber realizado esa evaluación para saber lo que hasta ahora no se conoce? Yo no conozco ninguna evaluación de verdad hecha, salvo las que ha hecho la Defensoría, la que hizo de alguna manera el Consejo Nacional de Educación, que fueron todas muy críticas, ¿no? A lo que usted se refiere es una disposición transitoria, que es la 15ª, pero que está al margen de lo que prescribe la norma, la ley y la Constitución y la ley de base de la descentralización. No se trata de una evaluación de un organismo, sino una evaluación que haría el Ministerio de Economía, no es su competencia. Sin embargo, lo que sí es competencia del Ministerio de Educación tiene sus evaluaciones desarrolladas a lo largo del proceso, y en este momento tenemos un aporte de UNESCO para que pueda desarrollar un proceso de sistematización y evaluación de la municipalización, que debe empezarse en unos pocos meses, a partir de evaluaciones. Primero, no de lo que hace el Ministerio de Educación, sino de una evaluación de las propias municipios que han expuesto en muchísimos eventos, penosamente, sin mucha difusión, nada más que en el Congreso de la República, donde ha habido un evento últimamente, donde municipalidades, por ejemplo, de Huallanca, un municipio pobre, antes un enclave minero, ahora lamentablemente abandonado, sin embargo, con una capacidad extraordinaria, han solucionado problemas que la burocracia jamás lo hubiera hecho. Tenemos municipios como San Juan Bautista, que tiene registrado experiencias importantísimas. Yo no quiero hablar de Miraflores, de La Molina, que sí tienen también importantes demostraciones de que es posible una administración a través de los gobiernos locales para fortalecer los gobiernos regionales y darle unidad al país. No, eso no me cabe. Yo sí creo que las escuelas deben tener, digamos, quizás deberían estar bajo el mando de las municipalidades, me parece correcto. En todo caso deberían tener una especie de directorio, digamos, un consejo directivo, donde esté la municipalidad, donde esté la comunidad local, ¿no? Pero en fin, ese es otro problema. Hay un directorio que se llama Consejo Educativo Municipal, lo preside el alcalde, está integrado por los representantes de los CONEI, de las escuelas, que hacen justamente este trabajo de analizar, diagnosticar, programar sus recursos en función a sus necesidades y a sus propuestas y a sus metas. Y a través de una Secretaría Técnica, que es una función, concretizan y materializan, y lo hacen. Yo le puedo contar un hecho importantísimo que seguramente le va a gustar. En La Molina se descubrió, por intervención del municipio,
un índice muy significativo de desnutrición en los niños de inicial y primer grados. El directorio, el consejo educativo, se reúne y como alternativa instalaron 4 vacas mecánicas que producen leche de soya y con el apoyo de la municipalidad, todos esos niños tienen un desayuno con nutrientes y con orientación de vida. Ese tipo de soluciones son multiplicadas a nivel nacional con la intervención de estos municipios. Ahora, por otro lado, ya para terminar, haciendo eco de una de las preocupaciones de la Defensoría, hasta ahora el Ministerio de Educación creo que es el más atrasado en la formulación de su ley, de su proyecto de ley de organización y funciones, que es la llamada a delimitar claramente las competencias, las funciones entre el gobierno nacional, regional y los locales en el tema educativo. Entonces ahora hay una confusión de funciones y de competencias, todo es un caos. Deberían comenzar por resolver eso antes de municipalizar así. Es decir, no. ¿Por qué no? ¿Por qué se han demorado tanto? Bueno, ¿por qué se siguen demorando? Primero, porque es el servicio educativo más extenso y que tiene muchísimas variedades, ¿no? En su presentación, porque tiene programas, tiene centros, tiene modalidades, tiene especialidades, tiene niveles, tiene etapas, tiene formas. Esa variedad, que además responde pues a las características también variadas de la población, que viene a ser la demanda social, y además de eso tiene muchísimas funciones que son compartidas, lo cual obligó a un trabajo que se ha ido enriqueciendo y al fin está ya concluido, que partiendo del empoderamiento de la institución educativa y del director como un gerente de los recursos que el Estado tiene y la comunidad le solicita para tener un buen servicio, pasamos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, estableciendo las estructuras tanto del Estado como también del sector de educación, que no desaparece y que se fortalece como ente rector de la política educativa nacional. Bueno, pero ¿cuándo pues van a terminar ese trabajo? Bueno, por favor. Está concluido. Está concluido. Y vamos, bien, qué buena noticia. Y déjeme decirle que usted va a ser uno de los primeros en conocer. Muy bien. Me gustaría conocer además las evaluaciones que han hecho de la municipalización. Le voy a dejar lo que hemos hecho nosotros. Me gustaría para poder revisar eso. Muchísimas gracias, Víctor Raúl Díaz, viceministro de Gestión Institucional. A usted, gracias.